La primera edición salió en abril del 2024. Para los amigos que quizás recién se están conectando, el objetivo es analizar este libro, Perú libre del campo a la ciudad, del doctor Vladimir Cerrón Rojas. Un texto que ha sido publicado todavía en abril del 2024, pero la presentación fue después de un año y medio prácticamente, doctor. Entonces, a ver si nos comenta sobre eso, qué ha sucedido. Los que estamos en el partido obviamente sabemos, pero a ver para nuestro público algún comentario sobre eso. Y luego viene una interesante dedicatoria a su señora madre, ¿no? Berta Rojas, dice, no, a mi señora madre, Berta Rojas López, mujer valiente, combativa y raíz política del partido, ¿no? Y en la parte del epígrafe, creo que es clave, ¿no? Permítame, doctor, hacer una lectura donde ya marca una línea, ¿no? Una línea y una demarcación entre de cómo llegar, digamos, al poder, al gobierno, mediante una vía democrática y obviamente dejando en suspenso las otras vías que existen, ¿no? Lo cito, mira, ¿ve? Este está en el epígrafe, que a veces cuando uno está ávido por leer el texto pasan de largo, digamos, pero es importante resaltarlo, dice, ¿no? Perú Libre le hizo ver al pueblo que éramos capaces de construir nuestra propia herramienta política partidaria nacida de sus entrañas, que era posible llegar democráticamente al gobierno anteriormente vetado a los hombres del Perú profundo. El camino que estamos optando para aquellos que nos pretenden terruquear y decir barbaridades, ¿no? Estamos optando por un camino, digamos, democrático, ¿no? Vía electoral. Que esta vez sí los cholos ingresaríamos a Palacio, que estuvimos cerca de concretizar la aspiración de construir una nueva patria, que la victoria del pueblo de la mano de la izquierda socialista algún día será cierta y que a pesar de la dura persecución nunca bajaremos la cabeza porque hemos forjado una cultura de resistencia y una convicción de victoria. Hasta ahora, ese es el legado neto del partido al pueblo peruano. Doctor, le cedo la palabra para que nos comente esta parte, Gracias, usted Ricardo. que es el autor. Gracias, Ricardo. Sí, efectivamente, el libro yo lo llevaba escribiendo hace mucho tiempo, ¿ya? Lo que pasa es que ahí en ese trance se presenta pues el tema de la persecución y la sentencia, lo cual hace que yo pase a un estado de no habido, vamos a decirlo así. Entonces, como el hombre cuando se traslada o migra de un lugar a otro, se migra también con su cultura, sus deseos. Digo, pues este es un tema que está pendiente y que no lo he culminado y que si por A o B o por desgracia yo fuera detenido, me sería más difícil culminarlo. Entonces lo que tengo que hacer es inmediatamente ensamblar esta tarea. Y como en el celular con el que yo me fui tenía el archivo, entonces me puse a trabajar. Y efectivamente, el año 2024 ya estaba ya el texto prácticamente impreso para el mes de abril, si no me equivoco, abril-mayo. Y tenía la idea y la esperanza de presentarlo personalmente, porque iba a salir ya el fallo y faltaba poco, y etcétera, etcétera, que finalmente salió en diciembre, pues. Salió el 2024, pero en diciembre sale el fallo del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, como nosotros no sabíamos ni cuándo iba a salir, ni cómo iba a salir, era para nosotros realmente algo difícil. Pero ahí se sumó, pues, los otros temas judiciales, además, la prisión preventiva y todo este tema que ahora me tiene fuera. Entonces, eso hizo que se pospusiera, hizo de que llegáramos al 2025 en marzo, donde la Corte Suprema, con el juez San Martín, me absuelven y me declaran inocente del caso Aeródromo, y entonces ya también vuelve la esperanza de volver a presentarlo personalmente. Entonces viene julio y pido la variación, y el juez no me da la variación de la prisión preventiva de la comparecencia. Apelo, ya estamos en agosto, y me vuelve a negar.
Entonces, para ir a otra instancia que sería el habeas corpus, dije, no, de una vez presentar el libro. Por eso es que se presenta en octubre, prácticamente al cumplir 2 años. Eso es con respecto a la fecha. Lo otro es que efectivamente yo dedico este libro a mi señora madre, porque mi señora madre en mi casa fue el elemento político. Y eso quiero que entienda bien la población o la gente que nos sigue, los simpatizantes, ¿no? A veces no saben definir qué es el plano ideológico, del plano político y del plano programático. Por eso es que yo siempre hablo de estas tres cosas. En el plano ideológico es, yo diría, es el trabajo que se hace en gabinete, es el trabajo que se hace en laboratorio, es el trabajo que se hace en biblioteca, es el trabajo que se hace recogiendo los insumos, ya sea de los medios escritos, hablados, televisados, etcétera, para informarnos de la teoría política, ¿no? Equívoca o no, ¿ah? Porque el tema ideológico, en la parte ideológica, uno inclusive está en el derecho de equivocarse o no. Entonces, ya hecho eso, o sea, ya teniendo sus insumos de lo que se trata la historia, ahí tienes que competir lógicamente historia, sociología, antropología, lingüística, política, de todo eso tienes que estudiar o por lo menos acopiarte de información. Con esas herramientas, entonces ya tú te avientas a la cancha, te avientas a la pelea. ¿Y a dónde te avientas? Al otro plano, que es el plano político. El plano político, ¿qué implica? Ir a la radio, ir al meeting, ir a la marcha, ir al partido, militar un partido, seguir las directivas, obtener resultados, enfrentarse ideológicamente, lucha de las ideas, marcar posición. Ese es el plano político, o sea, es la arena de la pelea. ¿Ya? A ver, el plano ideológico es el gimnasio, donde yo entreno, pero el plano político ya es el ring de box. Entonces, el ganador de ese ring de box, de ese espacio, de esa arena de lucha, es el único que puede implementar su programa como ganador. Entonces, el que gana implementa el programa del partido. Eso es importante conocer, esa transición. Etapa ideológica, etapa política y etapa programática. Entonces, en el plano ideológico, mi padre fue el que nos acopia de la información mediante sus escritos, artículos, su biblioteca y todo eso. Entonces, pero sabíamos, ¿no? Inclusive el colegio tuvo que ver mucho en mi formación de izquierda. Pero eso no bastaba. Ya yo sabía, pero ¿y qué? ¿Ya? O sea, era un teórico, nada más. Pero entonces ahí viene el asunto de mi señora madre, que inclusive, sin tener mucha formación ideológica, mi madre se vuelve una conductora de la sociedad en el pueblo joven donde nos mudamos del campo a la ciudad, de la comunidad de Ahuac, donde nacimos, a Huancayo, a un pueblo joven que no tenía agua, no tenía desagüe, no tenía luz, no tenía nada. Era solamente un terreno que mi abuelo compró y se lo regaló a mi padre. Entonces, la primera tarea el agua. Y mi madre, pues, bueno, hacía miles de esfuerzos, que ya lo detallaremos, pero se le ocurre organizar el comité. Y con ese comité, enfrentar al municipio. Idas, venidas, broncas, reuniones, cuotas, enorme. Y yo era pequeño y yo lo acompañaba a mi mamá. Entonces yo iba aspirando a esa forma de trabajo. Y tanto problema, etcétera, ¿no? Pero después cuando vi los resultados, que ya tenía la pluma en la casa por donde podía sacar agua o ver el caño, como lo dicen, yo veía que el esfuerzo valió la pena. El esfuerzo se hizo realidad. Yo ya no tenía que ir al cementerio
con mi balde o con mi cilindro a traer agua. Ya lo tenía en la casa. Y no solamente tenía que traer agua para tomar, sino ya tenía agua para bañarme. Y no solamente tenía agua para eso, sino para decirle a la gente que tenía su pozo tubular, que podía jalar un ramal del agua potable y acercarse a la civilización. Así mismo pasó con la luz, así mismo pasó con el desagüe. Nosotros teníamos una sequía de todo el vertedero de Huancayo que pasaba por frente de nuestra casa, que era horrible. Tuvimos que hacer el desagüe y en una jornada comunal tapar toda esa sequía, sublevándonos a Huancayo, que vertía ahí todos sus desechos. Y en todo eso, mi señora madre estaba adelante. O sea, cuando se sacó el agua, ya la gente confió más en ella. Entonces cualquier comité, cualquier tarea era Berta Rojas. Y era Berta. Y no solamente era Berta, sino los resultados se hacían. Entonces yo dije, aquí hay algo que si, en donde tú te empeñas, donde eres perseverante, las cosas resultan. Este es un tema de perseverar, pero perseverar lógicamente con razón, con fe, ¿no? Con lo viable, no con lo utópico. Lo utópico propiamente dicho, digo, ¿no? Entonces, ese factor político fue clave para mí. Y al último mi mamá pues formó el Frente de Defensa de los Intereses de la Comunidad Campesina de Cajachico, cosa que ya no se pudo desarrollar más porque vino una represión a todo Huancayo, declararon estado de emergencia y murió mi padre y todo eso, ¿no? Y eso quedó en nada. Entonces era muy importante ver esos temas. Entonces ahí es donde yo veo cómo el plano ideológico de mi padre, claro, influía en mi señora madre, obviamente, y cómo mi madre ya en la práctica podía conducir, aunque sea un grupo pequeño, pero de la sociedad. Y finalmente, ya nosotros instalábamos, como dice, el programa del partido, porque mi mamá, en alguna medida, ella era la que autorizaba quién tenía o no agua, porque el comité era el propietario prácticamente de la red. Entonces instalaba su programa. Entonces, por eso digo que para mí esa fue la raíz política, no la raíz ideológica propiamente dicha, sino la raíz política. La raíz ideológica, claro, fue mi padre, ¿no? Pero más aún el colegio. Es en el colegio, cuando yo estoy en cuarto año de media, en 1986, que empieza la militancia marxista, no solamente de mí, sino de toda mi promoción, o la gran mayoría de mi promoción, porque tuvimos un profesor de filosofía que nos hizo leer los libros marxistas. A mí me tocó el libro El antiimperialismo, fase superior, el imperialismo, fase superior del capitalismo, de Lenin. Y ahí yo recién me enteré, pues, qué cosa era un cártel, qué era un grupo, qué era un monopolio, qué era un trust. Cosas difíciles para entender en la secundaria, déjame decirte, ¿eh? Pero yo tenía a mi padre en la casa, que era profesor de filosofía, entonces yo le podía preguntar qué significa esto, y me daba la razón en pocas palabras. Y aquella vez todavía existía la técnica de fichar alguna frase que tú ya lo entendías bien, lo fichabas en unas tarjetas. Entonces nosotros teníamos que hacer como 40 tarjetas del libro y después decírselo al profesor todo lo que hemos acotado en un grupo, que éramos 5. Y a los otros 5 les tocó otro libro, a los otros 5 otros. Y en una segunda etapa me tocó a mí la Revolución Cubana, por casualidad. A otros les tocó la Reforma Mexicana, la Revolución China, a los otros la Soviética, la Reforma Española, la Revolución Nicaragüense. Es así, o sea, había un trabajo político definitivamente, docente y estudiante, ¿no? Esa es más o menos la historia, el plano donde se desarrolla todo eso de acá. Sobre el epígrafe, ¿no? Y sin querer, ya usted se ha adelantado al primer capítulo, ¿no? Y eso está muy bien. De hecho, hay más ideas, incluso hay anécdotas, sobre todo el estilo que usted tiene, ¿no? Un estilo bastante sencillo, claro, que uno coge el texto, lo puede leer de un tirón, como suelen decir, ¿no?
Sin embargo, yo quería ir así, remitirme aparte del índice que tiene 42 capítulos, para los amigos que todavía no lo han terminado de leer o recién se van a animar a leerlo, en el prólogo, hecho por el compatriota Augusto Lostanau, hay una interesante presentación, pero culmina con una cita, una, con un párrafo que dice lo siguiente, para ir comentando, doctor, y vemos la parte de la introducción y quizá por ahí podemos estar culminando, va a depender de usted. Dice en la página 17 lo siguiente, los Tanao. Por ello, Perú Libre, del campo a la ciudad, no es un libro nacido de un ejercicio académico en una institución superior. El libro del doctor Vladimir Cerrón nace de la militancia política, de la convicción ideológica, que busca construir un país verdaderamente justo, un país donde los peruanos puedan vivir de manera digna. Este documento histórico de lucha será una de las principales fuentes para estudiar el Perú del siglo XXI. ¿Qué opinión tiene sobre eso, doctor? Efectivamente es un documento que nos va a servir para entender la historia del Perú en estas primeras décadas del Perú, definitivamente. Le Bueno, sí, escuchamos, doctor. considero de que en gran parte tiene razón el maestro Augusto Lostanao, a quien lo saludo y le Ujú. agradezco. Efectivamente, ¿no? Si nosotros comparamos el siglo anterior, o sea, los 1900, la izquierda tuvo pues un pico de realce, ¿no? Que es con Alfonso Barrantes Lingán. Alfonso Barrantes, el año 85, llega a pasar a una segunda vuelta con Alan García. Es decir, la izquierda se empodera y tiene un gran componente de parlamentarios, inclusive en América Latina, para aquel momento. Entonces, ese era el máximo triunfo de la izquierda. No había otro referente. Y era el referente de una alianza, que era la Izquierda Unida. No era el referente de un partido. Entonces, ¿qué sucede ya en el siglo XXI? En el 2021 específicamente. Sucede que la izquierda ya no solamente era un referente y no solamente pasaba la segunda vuelta, sino que ganaba en la segunda vuelta un proceso electoral nacional. Es decir, marca un hito y una demostración de que la izquierda sí puede llegar por el proceso electoral cuando el pueblo comprende cómo funciona el sistema electoral y puede colocar con las mismas herramientas del adversario a su líder adelante. Y nace más todavía en una confrontación de la izquierda, no solamente con su enemigo tradicional que es la derecha, sino con la falsa oposición caviar que es la izquierda. O sea, marca la diferencia de una izquierda del campo con una izquierda urbana, hispanohablante, racista. Entonces, esta es una izquierda andina, lógicamente sin recurrir a temas raciales, ¿no? Porque nosotros más bien somos clasistas. Marca también la pauta de que no llega con un tema de dirección aliada con otros partidos, sino llega con la conducción de un partido propio, un partido que tiene un programa y que nunca negó su base ideológica marxista, leninista y mariateguista con nombre y apellido, aspecto que todas las izquierdas negaban para salir del paso, para quedar bien ante la prensa o para no explicarle al pueblo la naturaleza que debe tener una izquierda socialista. Entonces, Perú Libre se declara. ¿Y por qué lo hace eso? Porque para la primera vuelta
Verónica Mendoza era el referente. El Frente Amplio era el referente. Pero ¿qué sucede con este Frente Amplio? Sucede que renuncia a la Asamblea Constituyente, renuncia al cambio de constitución, renuncia a la revisión de los contratos, renuncia a una reforma tributaria. Entonces, esa izquierda se va más al medio, al centro. Entonces, yo me siento ahí, me acuerdo bien con Roger Nájar, que estaba en el partido en aquel entonces, y también estaba Bermejo en aquel momento, estaba otro compatriota que vivía en Estados Unidos y nos conectábamos por mí. Y llegamos a una conclusión. Si Verónica se está yendo al medio, hay que empujarla más al medio. Y nosotros tampoco podemos permanecer estáticos. Nosotros hay que radicalizarnos a la izquierda. ¿Y qué significa radicalizarse a la izquierda? Hablarle claro al pueblo, decirle quiénes somos. Y como dice el manifiesto comunista, ya no tenemos que ocultar nuestras intenciones. Entonces es cuando yo grabo un video que está ahí en YouTube, donde yo hago una diferencia, o como decimos los médicos, un diagnóstico diferencial entre la izquierda popular, la socialdemocracia o izquierda caviar, representada en ese entonces por Nuevo Perú y Frente Amplio. Y nos declaramos marxistas, leninistas, mariateguistas. Y sentamos las bases de por qué somos así. Eso le gustó a Puno, porque Puno ya era el epicentro. Porque Puno estaba elevando la candidatura de Johnny Lezcano, porque Lezcano manejaba un discurso de izquierda en Puno. Pero como cayó Lezcano, Verónica también fue con el discurso de izquierda y estaba prendiendo fuego. Pero cuando llega a Perú Libre, aplica la teoría de el pasto seco, la chispa y el viento. El pasto seco era que la gente estaba esperando alguna propuesta real, encarnizada en su propio alma, no una izquierda postiza. Y ahí es por eso que la figura de Castillo quepa como llave en una cerradura. O sea, Castillo no es el intelectual, no es el estratega, pero es la figura. Es el mito que va a mover al campesinado. Entonces, entra Perú Libre con la fuerza. Ese terreno estaba abonado, y a ese terreno abonado, en Cuba le llaman pasto seco, por eso que yo traigo el pasto seco de allá. Entonces, ¿quién era la chispa? ¿Quién tenía que encender ese pasto seco? Un elemento pequeño, como decía Lenin. El partido tiene que ser un elemento elitista, no un partido de masas. Y el elemento elitista tiene que ser disciplinado, jerárquico, orgánico, con profundo conocimiento y de gente profesional que se dedica a la política. Así chiquito, pero va a traer huaicos. Ese elemento chiquito era el partido, era Perú Libre. Entonces Perú Libre enciende la chispa, como si fuera un fósforo. Entonces, esa chispa estaba solamente en Huancayo. Había mucho pasto seco en el Perú. ¿Cómo? ¿De dónde sacamos el viento que sople para incendiar toda la pradera? Y nos cae por casualidad. Por eso es que en la política sí hay casualidades, y eso es dialéctico, por la categoría necesidad y casualidad. Ocurre un elemento parecido a lo que ocurrió en la Revolución Nicaragüense, con el terremoto de Managua. El terremoto de Managua le da la victoria al sandinismo. Y en Perú ocurre la pandemia. Y la pandemia se convierte en el viento. Entonces, pasto seco, el pueblo esperando encarnizarse en un partido. La chispa pequeña pero incendiaria, que es el partido. Y el viento que viene a ser la pandemia, que le hizo ver al pueblo las condiciones en que el neoliberalismo no podía resolver sus problemas elementales de salud,
terminaron por incendiar eso. Así es como se gana el proceso electoral. Y ese es, como dice Lostanao, el elemento particular que se da a diferencia del siglo anterior. Doctor, más claro no puede ser. Luego del prólogo viene la interesante introducción desarrollada por usted, donde menciona justamente el sentido del título, ¿no? Porque precisamente un buen título expresa el contenido del texto, ¿no? O Perú libre del campo a la ciudad. Ahora, ¿qué significa justamente esa expresión Claro, del campo a la ciudad? Y usted lo explica claramente en tres momentos, en tres sentidos, eh, eh, la implicancia, ¿no?, de esa expresión, ¿no? El paso, ¿no?, del campo a la ciudad implica, como dice, por ejemplo, en la página ya 20, ¿no? Implica, por ejemplo, su viaje a Cuba, ¿no? Eso implica, es un sentido, digamos, ¿no? Ese paso o el salto del campo a la ciudad. El otro sentido es cuando el partido, que antes era un movimiento regional, se convierte en un partido nacional, ¿no? Y el otro sentido, ¿no? El tercer sentido, que está más adelante en la página 22, es cuando hace mención, ¿no?, al triunfo de Pedro Castillo, ¿no?, que como representante del partido, ¿no? Entonces, esos son los tres aspectos que, que expresa la idea que usted pone como título, ¿no? Perú libre del campo a la ciudad. No sé si ha desarrollado alguna razón más, doctor, o hasta ahí son los sentidos del campo a la ciudad. Adelante, doctor. del campo a la ciudad es el título de la obra, basada efectivamente en lo que acabas de relatar. Aunque Pilar Roca, cuando hace el comentario en la presentación del libro, ahí en el auditorio de construcción civil, me hizo ver un eslabón que yo todavía no había visto, ¿no? Y me dice que el primer paso del campo a la ciudad es cuando nosotros pasamos de vivir de una comunidad campesina de Ahuac y nos trasladamos a Huancayo, a ese pueblo joven que no tenía nada de salubridad. Ese fue quizá el campo del salto del campo a la ciudad primero, pero claro, no fue en el sentido político. Hablar del campo a la ciudad es hablar de una categoría dialéctica que es los cambios cuantitativos a los cambios cualitativos. Entonces, cuando mi persona era un joven, ¿no? Yo tenía 19 años, mi padre fue asesinado, mi padre era el vicerrector de la Universidad Nacional del Centro del Perú y la familia fue asediada también por las fuerzas militares, no paramilitares. Muchos dicen a Jaime Cerrón lo han matado los paramilitares. No, a mi padre lo han matado los militares en actividad. El general Jesús Manuel Delgado Rojas y el coronel Elías Espinosa del Valle. Son los dos asesinos. Entonces, en esas circunstancias, yo estudiaba en la Universidad del Centro Ingeniería Eléctrica y también estudiaba Ingeniería Civil paralelamente en la Universidad Peruana Los Andes, una particular. Pero la vida ya no era igual, ya no era igual. Había una persecución igual a la universidad. Saca tu cuenta que en la universidad asesinaron cerca de 250 estudiantes. Eso no ocurrió ni en Huamanga, no ocurrió menos en San Marcos, en la Cantuta, nada. Asesinaron a 10 profesores, asesinaron a 15 administrativos. Eso no se dio en ninguna universidad. Yo solamente revisando algo la historia, veo que eso solo se dio después del golpe de Estado de Jacobo Arbenz en Guatemala. Pero fue una matanza horrible. Por eso yo digo, ¿no? Tanto se habla de la Cantuta,
donde han habido 9 estudiantes muertos y un profesor, y se ha metido a un presidente preso, pero en la Universidad del Centro han matado 250. 10 profesores, 15 no docentes, y no hay ni un soldado procesado, porque estos dos delincuentes que te he mencionado, estos dos militares, uno de ellos le han amputado el pie, la mano, que es diabético y se ha declarado psicológicamente fuera de razón. Se lo han amnistiado, en otras palabras, o lo han declarado no imputable. Y el otro señor está no habido, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, yo salgo pues al extranjero, ¿no? Yo quería ir a Argentina. Porque aquella vez la boga era que el que quiere ser médico tiene que irse a Argentina. Eso era lo que se hablaba en mi época. Y de hecho yo tenía vecinos que se habían ido a Argentina a estudiar. Entonces me fui a Lima a buscar a la embajada de Argentina. Y por circunstancias estaba cerrado. Entonces ahí por casualidad nos encontramos con el ex senador Valentín Pacho Quispe, que era dirigente de la CGTP. Y él me dice, ¿no? ¿Tú quieres irte a Cuba? Me dice, a estudiar medicina. Yo le digo, claro, yo quiero irme a Cuba, ¿no? Imagínate. Era la carrera que siempre había querido estudiar y estaba con todas las ganas. Y Valentín me dice, pues, ¿no? No me respondas ahora, respóndeme después de una semana, porque Cuba ya no está en las circunstancias de antes. Ya no está en la circunstancia de antes. O sea, me anunciaba que yo me iba a someter a un periodo especial en Cuba. Regresé a la semana y le dije, me voy. Me ayudaron, saqué mi pasaje y me fui a Cuba. Para mí eso fue importante. Y Cuba me enseñó a perder, Ricardo, todos mis traumas. Llego a Cuba y me ponen en un salón. En ese salón, la gran mayoría era blancones, ojos verdes, ojos azules. Y si tú eso lo trasladas al Perú, estás en otra clase social. Pero me doy cuenta que esos cubanos son lo más amables, lo más amigos, lo máximo, ¿no? Entonces ahí es donde yo rompo mi trauma racial. Digo que si esta gente es así, ¿por qué en el Perú un jaya gringo, como dicen, me puede maltratar? Entonces, no, esto no puede ser así. Entonces yo me fui a Cuba también, yo era un individuo muy tímido, era chupado, como dicen, ¿no? Chuncho le dicen acá en Perú. ¿Qué iba a hablar yo en público? Jamás. Podía estudiar, podía hacer un buen examen, pero hablar en público, no. Entonces, ¿qué dice la Universidad Cubana? La Universidad Cubana dice lo siguiente: para que tú seas buen estudiante, no basta ser buen académico. Tienes que participar en deporte, tienes que participar en cultura, tienes que participar en exámenes de premio, tienes que hacer investigación científica por fuera de tus obligaciones académicas ordinarias. Y entonces, como yo quería ser el mejor estudiante, para yo acabar mi carrera y ganarme el derecho de hacer una especialidad, pues tenía que esforzarme. Y me faltaba la parte cultural. Y es cuando me comienzo a estudiar a Vallejo. Y me lanzo pues ante un auditorio a recitar a Vallejo. Y ahí me doy cuenta, Ricardo, el enorme potencial de la poesía que rompe los esquemas y te saca del quieto para que te vuelvas en un vórtice. Es la poesía la herramienta vital en la política. Y es cuando yo no solamente pierdo el temor al escenario, sino que comienzo a hablar con propiedad y me siento escuchado. Y cuando yo acabo la poesía y ya bajo al llano, me siento comentado. Y cuando ya salgo del comentario, me siento con las ganas de regresar.
ahí me doy cuenta ese poder que tiene la poesía. Y es en Cuba donde recién comienzo a valorar a 4 peruanos, a Vallejo, a Mariátegui, a Leoncio Prado, a Raúl Porras Barnechea. Entonces, yo digo pues que acá hay muchas cosas. Ahí rompí mi trauma del quedarme callado. Ahí rompí eso. Entonces, a mí la revolución, o sea, me liquidó todos esos traumas, esa sociedad. Porque si Cuba hubiera sido una sociedad capitalista, hubiera sido como en el Perú, individualista. Nunca te hubiera dado esos espacios. ¿Qué hubiera estudiado? Ni siquiera una beca. No. Entonces fue vital para mí eso. Entonces, ese es para mí, por eso digo, ese es mi primer salto del campo a la ciudad. No es que Cuba sea más ciudad que Perú o que Lima, aunque que Huancayo quizá, ¿no? Pero no lo hago por cuestiones estructurales de edificaciones o pistas y veredas, no, sino es el cambio cualitativo que yo sufro, me transformo, en alguna medida me cubanizo. Entiendo en Cuba qué es la solidaridad. Primera vez que hablo con un africano, un palestino, un asiático, otro latino, otros cubanos. Entonces veo un mundo distinto. Entonces ese es el primer salto. El segundo salto es la conversión del movimiento regional en partido. Esfuerzo que muchos intentaron y fracasaron. Por ejemplo, Gregorio Santos, con su movimiento de afirmación social o el MAS. Gregorio Santos, un cuadro bien preparado ideológicamente, mucho más que uno, ¿eh? Mucho más. Bien formado. Entonces, él intentó eso, pero no pudo. Walter Adubiri intentó eso, pero no pudo. ¿Qué hizo posible que Perú Libre pueda? Hizo posible el empeño, su gente, el haber tenido un gobierno regional exitoso. La gente cuando comenzó a ver el cambio en Junín, comenzó a apoyar a Perú Libre. En alguna medida, Perú Libre sigue siendo la identidad política de Junín. Entonces, eso facilitó convertir el movimiento en un partido, que es el segundo salto. Entonces ya teníamos la herramienta política para incursionar en la política nacional. Ya teníamos todo el derecho. Y el último salto del campo a la ciudad es librar una guerra asimétrica, una lucha asimétrica en campaña contra la derecha opulente, contra la falsa oposición, y que Perú Libre pueda poner no a un pequeño burgués como yo en Palacio, sino a alguien que representaba al campesino, al rondero, al maestro mal hablado, aunque sea, pero con las ganas de enseñar, que en ese momento era Castillo. Lo sentamos en Palacio. Ese es el tercer salto del campo a la ciudad, que del partido. Por eso es que intitulo la obra con ese nombre. Ricardo, tu micro. Son los tres sentidos que tiene la expresión del campo a la ciudad, que está en la introducción, y usted nos dirá si continuamos. Queríamos adentrarnos quizá a la primera parte ya del libro, al primer capítulo, marcado al nacer. Mire, hemos llegado como a Claro. 400 seguidores, a reducir un poco, pero no sé, vamos, por mí Bueno, normal hagamos nos ese amanecemos, capítulo y doctor. después ya el resto lo dejamos pues para mañana ya por tu live.
Perfecto, perfecto. Bueno, estoy Mira, en el acá atento a tus capítulo, preguntas. claro, eh, el texto para los amigos que quizás se están conectando recién, el libro que estamos comentando, y merece ser comentado, merece ser analizado, merece ser también cuestionado, ¿no? Como buen marxista, como buen dialéctico, un trabajo precisamente no puede ser perfecto, siempre hay dificultades, es parte, ¿no? Imagínense que fuese perfecto, pues ya no habría nada que hacer. Y entonces, para los que recién se están conectando, el texto es este, que el que acaba de mostrar el doctor. Y lo más interesante es que estamos hablando con el propio autor. Comúnmente se comenta cuando ya el autor no existe y lo valoran también cuando ya se murió, el reconocimiento, todo lo demás, ¿no? La ventaja, y esto es un hecho histórico, y esto está quedando grabado, y que estamos comentando capítulo, vamos a comentar capítulo por capítulo el libro completo, ¿no? Entonces, el primer capítulo, el libro consta de 41 capítulos, es un texto extenso, ¿no? Y entonces el primer capítulo, ya desde el título, llama mucho la atención, nos remonta un poco todavía a la cultura griega y demás, ¿no? Marcado al nacer, ¿no? En este primer capítulo da cuenta sobre su nacimiento, que es bastante interesante, el problema de su nombre, ¿no? Vladimiro fue primero, luego Vladimir, y hay todo un problema, hay toda una anécdota también, sus frustraciones, como cualquier humano, ¿no? Y el sueño cumplido de estudiar medicina en Cuba, ¿no? Entonces, ese es, digamos, en resumidas cuentas, sobre el capítulo uno. A ver si nos comenta algunos pasajes, doctor. Te escuchamos. Sí, Ricardo. El título de ese capítulo, Marcado al nacer, es también producto de la neurocirugía, porque nosotros estudiamos un grupo de enfermedades que se llaman facomatosis, donde están, por ejemplo, la enfermedad de Bock-Recklinghausen, también llamado neurofibromatosis 1, está la neurofibromatosis 2, está también otra enfermedad de Sturge-Weber, que habrás visto a personas con un color vino tinto en la mitad de la cara. Esa es la enfermedad de Sturge-Weber, por ejemplo, etcétera, ¿no? Son varias enfermedades. Entonces, cuando yo estudié eso, dije, ¿qué significa facomatosis, no? Y me fui al diccionario etiológico y significaba, pues, marcado al nacer. Entonces, efectivamente, cuando las personas que yo te digo que vienen con la mitad de la cara de un color rojo vino, ya nacen así. Entonces viene marcado al nacer. Y ya sabemos qué tipo de patologías van a tener cuando tengan 20 o 30 años, que generalmente son malformaciones vasculares cerebrales. Entonces, eso trasladado a la política, yo digo, ¿no? Mi padre me puso el nombre de Vladimir porque ya estaba marcado al nacer. Y es una coincidencia, ¿no? Y mis tres hermanos, pues nosotros somos tres y los tres llevamos nombres de no peruanos, en el sentido de que mi hermano mayor, por ejemplo, es Fritz Elías. Fritz es un nombre español, alemán, y es un filósofo alemán. Y de hecho también es un guerrillero que nunca perdió una batalla en Alemania. Y después yo ya soy Vladimir o Vladimiro, que mi papá lo hace por Lenin, ¿no? Por admiración a Lenin, a ese gran luchador teórico y práctico del marxismo. Y a Waldemar le pone el nombre en honor a Waldemar Espinosa Soriano, que era el profesor de historia de mi padre en la universidad. Nombre que Waldemar nunca se enteró, ¿no? Y ya se enteró ya de mayor, ya como que dicen de viejo. O sea, mi padre nunca lo hizo por un tema de patería, como dicen, ¿no? Lo admiraba y le gustaba el nombre y le puso su hijo. Pero averiguando después el nombre de Waldemar, es un nombre alemán que significa Vladimir. Entonces yo le decía a Waldemar que igual no se escapa. Entonces, bueno, pues mi padre me puso
Yo nací en Ahuac, una provincia, en un distrito, en una comunidad que hasta ahora es un escampado. La única casa que existe ahí en esa pampa es la de mi abuela. Escampado total, nunca tuve vecinos. Entonces, nací ahí, no había luz, en las noches era tétrico, había que encender la vela, todo era una tiniebla, en las mañanas era cocinar en el fogón, bueno, etcétera, una vida del campo, ¿no? Entonces, mi padre se iba temprano, pues, a la universidad, aquella vez todavía al colegio, a enseñar, todavía no era catedrático. Y para hacer los trámites de mi partida de nacimiento, le deja el nombre escrito a mi abuelo y le pone, su nombre es Vladimir Roy Cerrón Rojas. Lo de Roy me puso mi mamá. Entonces, mi abuelo se va con ese nombre apuntado y se va. Y aquella vez había que inscribir en esas comunidades, primero en la parroquia y después todavía en la municipalidad. Es más, algunas no tenían ni municipalidad. De hecho, Ahuac no tenía municipalidad, porque ahora Ahuac es distrito, pero aquella vez era anexo. Y no era de Chupaca, que Chupaca después se provincializó, sino todavía era anexo de Huancayo. Entonces, el cura, habían destacado un cura a Ahuac, a Huachupaca, y el cura dijo, bueno, pues al cura lo mandan con una misión, ¿no? De combatir al comunismo, eso está claro. Y le nace el primer comunista. Y ve el nombre, ¿no? Y a mi abuelo le dice, ¿este es su nombre? Sí, sí, señor padre, padre, este es su nombre, ¿no? Pero, ¿está seguro? Sí. Vladimir, Vladimir. A ver, Vladimiro, Vladimiro decía. Entonces el cura pues, lo desanima a mi abuelo para que cambie de nombre, ¿no? Y mi abuelo le dice, no puedo porque es el deseo del padre, ¿no? Yo no soy el padre. Entonces mi abuelo le dice, bueno, pues que sea como dice el padre, ¿no? Y el cura saca su diccionario y le dice a mi abuelo, mire señor, ¿usted sabe leer? Sí, sé leer. Ya, bla, 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 se escribe con B larga, no con B chica. Pero mi yerno es profesor de qué profesor ni qué profesor, nada. Bla, 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 aquí el diccionario, y aquí le decían tumbaburro todavía, acá está el tumbaburro. Bla, 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 bla. Así que yo lo voy a escribir, pero con B larga. Y mi abuelo, pues que nunca había leído a Lenin ni nada por el estilo, ya pues arrió bandera. Y me inscriben con el nombre de Vladimiro con B larga. Entonces cuando yo llego a la escuela, y aquella vez, pues bueno, ahora mi papá veía mi libreta de notas, las actas, y lo borraba la B larga y lo ponía en su máquina de escribir, ahí, pum, le ponía la V, la B chica. Ya está solucionado para él, ¿no? Pero el problema llega cuando tengo que sacar ya mi libreta militar y aparecen las primeras computadoras en Huancayo, las famosas IBM, donde ya no puedes pues, estar haciendo lo que sea en papá. La computadora era otra cosa. Y ahí es cuando vemos la necesidad en rectificar el nombre, ¿no? Entonces yo le digo a mi mamá y a mi papá, tengo que arreglar esto, si mi nombre es con B larga o es con B chica, porque me voy a presentar al servicio militar. Y a mi papá le daba lo mismo. Mi papá era pues un marxista que entre forma y contenido le interesaba el contenido y no la forma. Pero mi mamá dijo, no, ya, vamos a Chupaca, a la municipalidad. Nos fuimos a Chupaca y ahí nos dicen, tienen que hacer un juicio para el cambio de nombre. Un juicio, sí, un juicio. Y mi mamá, ya, pues haremos un juicio. Nos fuimos al juzgado a hacer un juicio. Pequeño juicio es al final, ¿no? Le llaman juicio. Y llegado ahí, cambiamos, ¿no? Y me pregunta, pues, el señor, el escribano, me dice, a ver, jovencito, ven acá, ¿está bien su nombre? ¿Usted está de acuerdo? Yo le digo, sí, yo estoy de acuerdo. Vladimiro Roy Cerrón Rojas. Y se me ocurre, ¿no? Pero quítale la O, le digo, que sea Vladimir nomás. Sí, sí. Y mi mamá, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro.
es que en mi salón había un tal Vladimir. Entonces yo digo, pues, yo no puedo ser el único Vladimiro. Entonces ya, Vladimir Roy Cerrón Rojas, listo, así salieron los documentos, ya listo. Llego a la casa, pues alegre, ¿no? Y le digo a mi papá, papá, ya hemos resuelto, ¿no? Mi nombre es Vladimir Roy Cerrón Rojas. ¿Cómo que Vladimir? ¿No era Vladimiro? No, es Vladimir Roy Cerrón Rojas, le digo. Vladimir, entonces tendría que ser, si es Vladimir, tendría que ser Vladimir, porque en soviético, eslavo, es Vladimir. ¿Ya? Y Vladimir en español es Vladimiro. ¿Ya? Entonces, eso es, o sea, traducido al español es Vladimiro. Y Vladimir es en soviético. Vladimir como tal no hay. Pero era el más popularizado. Y en Cuba también más popularizado. Pero ya no podía volver para atrás, no podía echar para atrás de nuevo, volver de nuevo a hacer el juicio y todo ese rollo. Ya, pues ya mucho rollo, ¿no? Entonces ya mi papá al final pues ya estaría más tranquilo, quedó las cosas como Vladimir Roy Cerrón Rojas. Pero ahí en el barrio me conocían como Roy, no me gustaba usar el nombre Vladimir. Pero cuando llego a Cuba, el nombre de Vladimir es frecuente y es respetado. Y para mis proyecciones políticas, el nombre de Vladimir calza mejor. Es más cristalino, más enérgico. Y después yo me entero que el nombre de Vladimir en eslavo tiene dos significados, señor del mundo o príncipe de la paz. Entonces es como que ya pues me quedé con Vladimir y ahí estoy, el más buscado. Excelente, doctor. Permítame tomar apunte. Entonces, Príncipe de la Paz, doctor. Así significa. Claro, interesante, interesante. Y, y Valdemar, claro, es en alemán, pero incluso la pronunciación es Valdemar, no sería Waldemar, ¿no? Claro, Mm. claro. Es Valdemar o Waldemar, ¿no? Una vez le preguntamos eso al profesor Waldemar Espinosa. Él dijo, es indistinto, Valdemar o Waldemar. Ajá, Y así, claro, interesante. Waldemar José. Y mi abuela le puso José porque nació el 19 de marzo, el día de San José. No es por reconocer Ah. hijo ajeno, ¿no? Como San José es, por el día que nació. Bueno, doctor. Continuamos, doctor. Usted me dirá. Mm. Hemos, No, bueno, yo estoy acá a solicitud tuya. listo, mira, el granate rojo es el capítulo 2. Sí. Eh, el granate rojo, el capítulo 2 que tiene varios pasajes que justo hemos resaltado aquí para la cita. Eh, por ejemplo, en la página 37, 38, ya permíteme, a ver, hay una interesante cita por acá. A ver, eh, ujú. A ver, empezamos con esto, para animar un poco a los amigos que nos están siguiendo y están resistiendo. Mira, somos 300 ahí que están conectados, doctor. Dice así, ¿no? Una de las cosas más importantes que marcó mi vida escolar secundaria fue cuando cursaba el cuarto año de media en el año 1986, algo que comentó ya, ¿no? Y el profesor de Historia Universal Roberto Aguirre Palomino nos dejó como tarea realizar trabajos monográficos sobre las revoluciones en el mundo, para lo cual se formaron grupos de 8 alumnos cada uno. A unos les tocó la Revolución Soviética, otros la Revolución China, la Reforma Mexicana, la Revolución Nicaragüense, a mi grupo le tocó la Revolución Cubana. Y continúa la cita. Culminada esta jornada, vino otro paquete de tareas con el mismo docente, que consistía en leer obras marxistas que teníamos que acortarlas en fichas, distribuyéndose las mismas para cada grupo de la siguiente forma: el capital de Marx y Engels, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels, el Estado y la revolución de Lenin,
Principios del leninismo de Stalin. Y a mi grupo le tocó El imperialismo, fase superior del capitalismo de Lenin. Era todo un intensivo revolucionario, aunque no lográbamos entenderlo del todo, pero este solo acto marcó en muchos de nosotros nuestra línea ideológica. Claro, porque se suele comentar de manera ligera, ¿no? De manera superficial, como diría Hegel, de manera abstracta, que la posición de Vladimir Cerrón habría sido, digamos, marcado en Cuba, o lo habrían adoctrinado allá cual un muchacho, pues, digamos, ingenuo, ¿no? Pero usted aclara, ¿no? Que la Una formación víctima de viene las desde el circunstancias. colegio, ya de la familia, ¿no? Quienes en nuestra época hemos tenido la oportunidad de gozar de un Facebook distinto, ¿no? En el sentido de que, como yo comentaba en algún momento, mi Facebook eran los libros de la casa, menos mal era el último y había libros, pues, ¿no? No sé si hubiera tenido igual suerte si hubiera sido el primero de los hijos, ¿no? Y entonces, efectivamente, pero lo que a mí me llama mucho la atención, al menos en lo personal, mi acercamiento a los textos ya así de los clásicos, ¿no? Ya fue en secundaria. En su caso fue hasta en la escuela, ya. Entonces eso es bastante interesante. Y textos como El Capital, ¿no? El texto, El origen de la familia, o sea, esos textos pues, que hoy en día ya se estudian en la universidad, pero que viene de la escuela, ¿no? Entonces, eso, a ver, coméntanos eso, doctor. Sí, para nosotros era difícil entender, ¿ah? Es más, Ujú. hasta ahora es difícil para los militantes. Claro, Pero creo que a mí me tocó el más fácil, porque entender a Lenin es fácil. Entender a Marx es complicadísimo. Entonces yo me acuerdo efectivamente. que el libro de Marx le tocó a mi amigo Ulises Panés Veraún, que era el más adelantado en el tema hasta ahora. Es militante del partido, es ingeniero, es muy bueno. Él, yo diría, se comió el cable más duro. Ahora, Ujú, entender a Engels con el origen de la familia, empezando por Morgan, todo esto es fácil también. claro. Entender a Stalin también es fácil, pero entender a Marx es complicado. Y El Capital, Entonces, doctor. el capital, por supuesto, Claro. por supuesto. Entonces, yo le digo, yo le decía a mi papá, ¿no? Papá, explícame política, porque mi papá venía a la casa con sus 5 periódicos diarios, y nos obligaba a ver noticiero. ¿Ah? O sea, que para nosotros era aburrido, pero nos obligaba a ver noticiero. Fue un problema. Mi hermano mayor se rebelaba, decía, no, eso, ¿para qué voy a ver? Mañana sale en correo. ¿Qué? Mañana sale en correo. Ven para acá. Y entonces nos hacía ver, para él era torturante, ¿no? Pero a la vez pues, no entendíamos la formación quizá, ¿no? Ujú. Entonces cuando yo le preguntaba a mi papá algo de política, mi papá no respondía. Me decía, eso me hablas cuando tengas 20 años, hijo. Yo me acuerdo que una vez le pregunté, papá, ¿qué significa trosco? Papá, ¿qué significa revisionista? Pues yo escuchaba eso, pues, ¿no? Claro. Cuando tengas 20 años, hablas conmigo. Papá, ¿qué significa facho? Cuando tengas 20 años, hablas con... madre, todo era a los 20 años. Y ese vacío que dejaba mi papá lo ocupó Roberto Aguirre Palomino en la universidad, en el colegio. Él nos habló de política, él nos hizo leer política, él nos explicó qué cosa era el facho, qué cosa era el fascista, qué cosa era el capitalismo, qué cosa era la mercancía, qué cosa era el valor, qué cosa era el valor de uso. Y cuando estábamos ya a otro nivel. Entonces yo voy y a mi papá le digo, ¿no? Papá, este profesor nos está haciendo leer esto. Ujú. Y mi papá, ¿con qué moral podía reclamar? Porque Roberto Aguirre era su alumno de la universidad, había sido su alumno. Ujú. Después tuvo otro profesor también muy preparado, Nicanor Moya Rojas, que el hombre está vivo en la universidad. Economía política, marxismo. O sea, Santa Isabel para nosotros fue una universidad real, en el campo político, académico, de todo eso. Entonces, ese vacío que mi papá no me daba de hablar de política, lo ocupa la docencia en Santa Isabel. Por eso es que yo me hago más ávido a que me hubiera dicho mi padre como una cuestión ordinaria. Porque el colegio me está dando lo que me está prohibiendo la casa. Entonces, para mí se me hace más curioso.
Y es cuando yo articulo mi grupo. Me acuerdo que en mi grupo estaba Johnny Vargas y estaba Castillo Bernia y no sé quién más estaba. Entonces, ellos pues quizás no hayan tenido la oportunidad de tener un padre docente, ¿no? Entonces yo era el que lideraba el grupo. Yo me encargaba de las fichas. Yo me encargaba de acotar. Yo me encargaba de decirle a mi papá qué significa esto, que no entiendo nada. Pues ya mi papá, más o menos, era el único momento en que hablaba de política, creo. Mm. Obligado por las circunstancias, ¿no? Pero después ya no. Entonces, Santa Isabel para mí fue vital. Fue vital. Yo creo que sin Santa Isabel, sin el colegio, hubiera sido un hombre sin brújula política. ¿Sí? En la página 47, justamente a raíz de, justo ahí en la página 38 incluso, ¿no? Es aquí en Santa Isabel, sin temor a equivocarme, donde empezó mi militancia marxista, ¿no? Página Sí, 38 cierto. para nuestros críticos, donde se aclara, pues, ¿no? Cómo es que se forma su posición, ¿no? Luego en la página 47, eh, justo lo tengo bien resaltado, cómo se ha cultivado, ¿no? Desde muy joven el tema de la lealtad en el colegio, ¿no? Eh, Experiencia que no tuve, ¿no? Quizá por estar en distintos colegios, ¿no? Pero a mí me ha llamado mucho la atención y quiero leerlo, ¿no? Página 47, lo cito ahí. Egresé del colegio en la promoción 1987 Javier Heró. Mis compañeros tomaron diferentes rumbos con fines de estudio. Algunos murieron muy jóvenes, pero al cabo de 2 décadas nos reunificamos. Muchos regresamos a Huancayo, todos profesionales. Desde aquel entonces mi promoción siempre ha sido un soporte importante para mí en las campañas, en mis gobiernos regionales, en la persecución judicial, en la victoria y en las desgracias, con una lealtad indiscutible. Incluso hay una anécdota que usted cuenta. A ver, doctor, coméntanos. Sí, uno de los cambios que yo noto cuando paso del de la escuela Sebastián Lorente a Santa Isabel es el espíritu de cuerpo que tiene Santa Isabel. Yo venía de una escuela donde ser chismoso o delatar a un compañero era premiado por el profesor. Y cuando paso a Santa Isabel, yo me doy cuenta que más bien el que protege al compañero es el premiado y el delator es el reprimido. Entonces, la cosa cambia en Santa Isabel. Un colegio más solidario, un colegio ya no con un profesor, sino con varios profesores de cada curso. Un colegio que me enseñó no solamente lo ordinario, sino yo tuve un profesor de historia, por ejemplo, Miguel Vega de la Peña, que me enseñó hemeroteca. Desde aquella vez soy un aficionado yo a archivar los periódicos. Hasta ahora los archivo. O si no puedo, los mando a archivar. Entonces, de hecho, algunas obras que he hecho son en base a la hemeroteca. Y entonces aprendo eso. Y la promoción, pues, en el colegio, eh, comenzamos a salir a las protestas, comenzamos a estudiar lo que estaba aparentemente prohibido. Nunca delatamos a los profesores para que reciban represión de los directores, porque una vez que enseñaban marxismo, me acuerdo que había un diputado que era Abdón Vilches Melo del APRA, el presunto fundador de Rodrigo Franco, comenzó una campaña dura contra estos profesores, contra Roberto Aguirre Palomino, contra Bernardino Matos Pacheco y contra Nicanor Moya Rojas. Y a nosotros, pues, el Ministerio de Educación, cuando arriba, aquella vez la famosa departamental, nos pregunta si eso es así. Y todos los estudiantes, no, no es así. A defensa del docente. Todas esas cosas te van formando. Hoy en día mi promoción, yo puedo decir con orgullo que es la más unida. Sí, unida.
Y si hemos perdido miembros, lamentablemente es por fallecimientos, ¿no? 3 o 4, pero siempre estamos pendientes del tema. No hay un tema de desarticulación. Es una familia más. Y eso también es otro legado de Santa Isabel. Perfecto, buena, doctor, buena. Vamos al capítulo 3, doctor. El título es Mi madre, el impulso político. Aquí, por ejemplo, claro, presenta a su señora madre, también presenta a su señor padre, pero digamos, hay algo que usted resalta, ¿no? Eh, en la doctora Berta hay la idea de perseverancia, ¿no? Aun cuando el machismo, digamos, de su señor padre, como que hay cierta oposición a que siga estudiando, eso era propio, ¿no? de muchos compatriotas, hoy en día un poco menos quizá, eh, pero que también hay, resalta un rasgo de su señor padre, más o menos así, ¿no? Mi madre perseverante, en la página 53, a quien le atribuye una frase interesante, querer es poder, algo así como que recordando un poco o parafraseando Bacon, ¿no? Saber es poder, ¿no? Eh, y a su señor padre un poco así temeroso, ¿no? Como que no quiere arriesgar mucho el asunto, ¿no? Y así, a ver, ese contraste, doctor, para luego leer otras citas. ¿Me escuchó, doctor? Sí, te están llamando, creo. No, no, a usted creo, doctor, a mí no. Ah, bueno, entonces por acá, ya. Sí, efectivamente, mi señora madre tuvo que enfrentar muchas dificultades, ¿no? Siendo campesina, ir a la ciudad y vivir en un lugar en peores condiciones de lo que vivía en una comunidad. Eso fue un tema chocante, ¿no? Y sobre todo ya someterse también a la cultura machista, Ujú. porque mi madre se casa cuando era colegial y mi padre no quería que estudie porque esa era la escuela de mi abuelo. Mi abuelo no quería a las mujeres estudiando, quería en la casa criando a los hijos. Y tampoco quería que sus hijos hablaran quechua, porque era Mm. una razón de discriminación. Y le sale un lingüista todavía a mi abuelo. A su tío, claro. Bueno, entonces, en ese tiempo, bueno, mi mamá prácticamente se subleva, pues, ¿no? Y mi papá le dice, bueno, está bien, hija, vas a ir a estudiar, pero anda con mi hermana, que también no ha acabado la secundaria. Si tú le convences a ella, los dos se van a estudiar. Fue bajo esa condición. Ah, mira. Mi madre convenció a mi tía y las dos se fueron a estudiar y acabaron su secundaria en la noche, en la nocturna. Acabado eso, viene el tema para la universidad. Y mi papá tampoco quería que postule. Y mi mamá le dice, no, tengo que postular porque no voy a acabar mi secundaria, ¿para qué? Postula e ingresa a la universidad. Cuando aquella vez ingresar a la universidad era todo un acontecimiento, cualquiera no entraba a la universidad. Gracias. Entonces mi papá en el fondo se alegró, ¿no? Acabó la universidad. De ahí a mi mamá quería ser docente. Eso sí, mi papá ya se puso más fuerte, dijo que no, porque somos esposos en una sola facultad y más los enemigos políticos que tenemos, genera un problema real. Entonces, mi mamá solo fue docente ya cuando mi padre dejó de existir. Entonces, todas esas cosas se pasó, ¿no? Y cuando nosotros ya éramos profesionales, yo veía que mi mamá se fue a Bolivia, a San Simón, a estudiar un posgrado de Ah, sí. interculturalidad, para Ujú. sacar su doctorado. Y nosotros pues no teníamos grado, éramos profesionales. Yo decía, ¿cómo si mi mamá a su edad se está yendo a estudiar su maestría? Qué vergüenza que yo no acabe ni siquiera ni empiece, ¿no? Así que eso para mí fue como un acto de vergüenza que, por eso que yo me voy a San Marcos a postular y hacer la maestría y el doctorado. O sea, me impulsa indirectamente a eso, ¿no? Ujú. Y es como también Waldemar Avanza y también mi hermano mayor. Entonces, no era
una obligación directa, ¿no? Pero era un tema de balance familiar en ese aspecto y profesional. Y mi madre fue siempre una mujer emprendedora, pues, porque si no era por ella, nunca hubiéramos tenido una casa nueva, porque nosotros nos mudamos de esa casa que te conté a Ajá. unas cuadras y construimos una casa nueva. Y no teníamos tanto dinero y mi mamá hizo un préstamo del banco en materiales, etcétera, etcétera. Y bueno, mi papá ya tenía que acoplarse nomás a la idea, ¿no? Mi papá siempre vivía con el temor de que iba a haber una reorganización universitaria y que lo iban a sacar. Ese era el temor de él. Entonces, después compramos un carro, un auto, que también por mi papá nunca hubiéramos tenido casa ni carro. Mi mamá empeñó las cosas y compramos el autito, un auto de segunda, que nos salvó de muchas muertes. Y entonces fue gracias a mi madre esas cosas, ¿no? Inclusive algunos estudios que hicimos nosotros como sus hijos, ¿no? Porque mi papá era un hombre que no dejaba salir a sus hijos, porque no quería tenerlos lejos, no, temía que les pase algo, era muy protector. Ujú. Por eso es que yo no postulé a otros lugares, yo quería ir, por ejemplo, a Ica a postular a medicina y no pude, después postulé a San Marcos, no pude ingresar, y así, ¿no? Entonces, si le hubiera dicho que voy a Cuba, quizá no me hubiera dejado ir, ¿no? Entonces mi mamá no, mi mamá con el dolor de separarse, ya, hijo, anda, ¿no? Entonces todas esas cosas te van formando pues en la vida, así es. Interesante. En este capítulo 3 del libro Perú Libre del Campo a la Ciudad, que es el texto que estamos comentando, hay dos pasajes que me gustaría citar para que nos comente, ¿no? Es en relación a su padre, ¿no? El asesinato que él sufre y, y no lo expresan como tal, a veces los periodistas cuando tocan el tema, ¿no? Y dice así, ¿no? Está en la página 57. Mi padre fue secuestrado el 8 de junio de 1990 y fue hallado por los periodistas después de 10 días, el 18 de junio. El diario Correo, en su edición del 19 de junio, publicó en primera plana, y cita, primicia de Correo dio la vuelta al mundo. Y en caracteres más visibles, cito otra vez, vicerrector murió acribillado. Apareció con 9 impactos de bala, 2 en la cabeza como remate del crimen. Los pies estaban cercenados. Eh, Sé que este tema es bastante sensible, doctor, pero lo comento, lo cito para dejar registro de cómo algunos alegremente pueden cuestionarlo, juzgarlo por su posición política, por la orientación que tomó y que siga perseverando hasta ahora, sin entender y menos tener empatía por las cosas por las que atravesó su familia y usted de manera personal, ¿no? Para con su señor padre, ¿no? Eh, Le escuchamos, doctor. Sí, bueno, este es un punto que ya la familia lo ha tomado desde el punto de vista científico, ¿no? En Ujú. el tema de que si nosotros vemos la muerte de Jaime Cerrón como un tema personal, lógicamente a cualquiera podría ahogarlo, ¿no? Pero hay que verlo el crimen de Jaime Cerrón como parte de la lucha de clases. Y es entendiendo desde ese punto de vista, no es que se justifique la muerte, sino que se encuentre una explicación lógica a la muerte de Jaime Cerrón en el sentido de que era un enemigo de clase de la oligarquía que gobernaba el país. Entonces es ahí donde la muerte toma otra explicación y otra dimensión. Y es una muerte que lejos de ahogarnos, nos marca el compromiso de superarnos académicamente y más adelante políticamente. Es decir, finalmente el fruto de Perú Libre, los pocos y modestos avances de Perú Libre,
están inspirados definitivamente en su memoria. Y elementos teóricos, ideológicos, lo tomamos de esa experiencia. Entonces, en resumen es eso, ¿no? Claro, la forma de la muerte, cómo se dio de Jaime Cerrón, ha sido un tema bastante difícil, un secuestro, una tortura, unas mutilaciones, un acribillamiento, a él y al chofer no particular, al chofer de la universidad, que era un empleado más, y encima ponerles un cartel para culpar al MRTA de este crimen, es decir, tratar de burlar la paternidad responsable del crimen, dejar en la incertidumbre de quiénes fueron o quiénes son, y acompañar a eso la inacción de los órganos de justicia, sumarle a eso la impunidad con que hasta ahora el Estado y esos asesinos viven libremente. Entonces, este es un tema que te genera una conciencia de clase, no te genera un odio personal, no te genera un tema de venganza personal, sino este es un tema de conciencia de clase, porque no solamente es Jaime Cerrón. Jaime Cerrón es la muestra de cientos o miles que cayeron en este país injustamente. 6.400 fosas comunes pueden hablar de eso. 22.000 desaparecidos pueden hablar de eso. 30.000 ejecutados por la Fuerza Armada, que se comportó como un ejército de ocupación y no un ejército patriota. Pueden hablar de eso. La historia recoge esas cosas. Lógicamente, esto nos ha enseñado a luchar también contra el centralismo de los derechos humanos. ¿Qué es lo que pasaba con Cantuta? Porque Cantuta está en la capital, porque Cantuta da dinero, da fama, las organizaciones, las ONG se cuelan, tienen cómo justificar sus gastos y lavar sus activos del extranjero, cosa que no daba la Universidad Serrana. Por eso que a la Universidad del Centro la dejaron, ¿no? Nunca se hizo una investigación profunda. Si no era quizá por nuestras denuncias, no se hubiera llegado ni siquiera a estas sentencias que son pírricas frente a todo el crimen que han hecho en la zona central del país. Entonces, desde ese punto de vista hay que analizar la muerte. Una muerte que definitivamente, como toda muerte, es un proceso. La parte material que puede descomponerse, pero Perú Libre es la muestra de que la parte espiritual vive vigorosa. Esa es la lección que hay que sacar, ¿no? Excelente, autor, excelente. Y justamente en la medida en que se explica, digamos, lo sucedido con su señor padre, desde el punto de vista científico, entendido desde la perspectiva marxista, hay un contraste interesante que me ha llamado también mucho la atención, que está en la página 59, cuando usted cuenta esta anécdota del viaje, ¿no? Y que pasa por Ticlo, lo cito para que se acuerde, dice así, ¿no? En eso ocurrió algo, que pese a mi materialismo, ahí está, pese a mi materialismo no puedo explicar. En el momento más crítico de la nevada, las plumillas comenzaron a moverse solas durante todo el tramo peligroso, aproximadamente por el lapso de una hora, las mismas que volvieron a paralizarse súbitamente al pasar Ticlo. Y luego remata usted y dice, esa es una de las cosas que en mi vida me han dejado perplejo y no he querido comentarlo hasta hoy porque temía poner en cuestión mi concepción del mundo, ¿no? Usted en son de broma el otro día dijo, ¿cómo dijo? Citando un poco a Vallejo,
A ver, se me fue algo así como que gracias a Dios soy ateo, no era la frase, pero dijo otra cosa, ¿no? Que sí creía en Dios, ¿no? ¿Cómo era la? No, Vallejo dijo, yo creo en Dios, pero Dios no cree en mí. Ajá, yo creo en Dios, pero Dios no cree en mí, ¿no? A ver, coméntenos ahí sobre su... Claro, de hecho, como marxista, pues, Bueno, ¿no? Uno, a ver, primero es, si es marxista, es efectivamente, materialista, ¿no? esa es una A ver, anécdota que, a ver, adelante. claro, esa es una anécdota, Ricardo, que efectivamente hasta ahora yo no le encontré una explicación lógica, menos científica, eh, que permanece en la metafísica, ¿no? Que Claro, cuesta decirla, ya. pero efectivamente era así, porque yo sabía que las plumillas no funcionaban. Yo ya me encargaba del carro en la casa. A mí ya me habían dado por incorregible que me decían, ya pues ya maneja el carro, ya. Ujú, Entonces yo me encargaba del mantenimiento del carro y yo sabía que esas plumillas no funcionaban hace buen tiempo, 2, 3 meses. Entonces cuando nosotros decidimos salir, escaparnos de Huancayo con el ujú, auto, ujú, porque nos informan que van a entrar a la casa a reprimir, me llevo una bolsa de detergente, porque yo había escuchado hablar a los choferes de que cuando tú lo embadurnas de detergente el parabrisa, el agua chorrea y no te empaña. Entonces yo me fui con la bolsa de detergente porque era consciente de que esas plumillas no funcionaban. Entonces llegamos y estamos pasando el Oroya a Ticlio y había una nevada intensa y saco pues mi detergente y nada, no, eso era mentira, eso que el detergente, que claro, y además no era lluvia, pues era nieve. Entonces, y era una nieve y era también neblina y los carros atrás, pim, pam, pum, imagínate que si te va a chocar, daba miedo. ujú. Y nosotros ciegos, ciegos. Y yo estaba conduciendo. Entonces, de un momento a otro, las dos plumillas comienzan a funcionar. Y yo me quedo lelo diciendo, pues bueno, me asombro, pues se volverá a malograr en medio minuto. Nada. Sí. Pasamos todo el trayecto de la nevada. Cuando ya no había nieve, ¡prá! De nuevo las plumillas se inutilizaron hasta hoy en día. Entonces, yo, yo, pues imagínate, ¿no? Cualquiera diría que esto es un milagro o es el alma de fulano, ¿no? Pero no, pues yo sigo buscando todavía. Yo soy un agnóstico en ese tema todavía. No me- no- No, de hecho debe haber una explicación científica de doctor que hay que considerar algunas variables, ¿no? Porque como se decía desde la concepción materialista, una cosa es, digamos, lo que se conoce y otra cosa muy diferente es lo que aún no se conoce, pero se va a conocer, ¿no? Se va a saber en algún momento, ¿no? Eh, sí, así, ¿no? Sí, es todo un tema en realidad esto de apelar a lo metafísico cuando en ese momento no se tienen los elementos, ¿no? Todos los demás, pero es Claro, interesante cómo usted lo cuenta, ¿no? Es bastante interesante y cuando usted remata también a veces en sus comentarios, eh, citando a Vallejo, ¿no? Yo creo en Dios, el problema está en Dios que no cree en mí, ¿no? Es interesante. Eh, en el capítulo 4 eh, eh, que justo encaja muy bien con el capítulo anterior porque habla de su señora madre y habla de su señor padre. El título es, el capítulo 4 Mi padre, el impulso ideológico. En esta parte presenta a su padre, de hecho hace una radiografía, una historia, en el que menciona que su origen es aprista, sigue con el tema machista, ¿no? No habla de política con la familia, ¿no? Como usted ya comentó. Y, y lo que más me llama la atención es el aporte académico intelectual, ¿no? Eh,
quienes nos dedicamos a estas cosas en alguna parte de nuestra existencia, a mí me llama más la atención esto, pero los textos, ¿no? Por ejemplo, para nuestros, como esto va a quedar grabado para los futuros investigadores, ¿no? Quiero citar, ¿no? Su aporte de su señor padre, ¿no? Dice, sus enemigos nunca pudieron rebatir su inteligencia, su don de magisterio, su excelencia académica, su ascenso al gobierno universitario, su influencia generacional y sus ideas propias. Es más, no calificaba para estar preso o ser enjuiciado por terrorismo. Era un absurdo, simplemente no lo era, pero para el gobierno aprista era un presunto subversivo y ante la ausencia de elementos para una imputación judicial optaron por el crimen extrajudicial. Seguramente, como todo hombre de izquierda y polémico, académico, universitario, tuvo defectos, rectificaciones o autocríticas que asumió, pesando más sus méritos y su ejemplo. Su legado han sido sus obras escritas, y vienen los textos, ¿no? Las obras, ¿no? Y ahí quiero aprovechar a ver si algún día nos comparten PDF estos textos, no sé si están en PDF, doctor, y si algún día podamos sacarle copias, ¿no? Imagino todavía están los textos, ¿no? Porque sí se ven interesantes. Primer texto dice, la filosofía materialista dialéctica de Marx y Engels. 2. Corrientes filosóficas. 1. De la filosofía oriental a la helenística. Solo vi a Augusto Salazar Bondi intentando hacer una historia desde el mundo oriental, no rompiendo con la tradición occidental. 3. Corrientes filosóficas. 2. De Bacon a Hegel. Estamos hablando de cosas mayores. 4. Leyes del desarrollo social. 5. Filosofía moderna y contemporánea. Positivismo y pragmatismo. 6. Filosofía de las sociedades capitalistas. 7. Historia de las ideas en el Perú contemporáneo. 8. Historia y filosofía de la educación en el Perú. 9. Historia y filosofía de la educación universal. Francamente, pues una producción vasta, ¿no? Vasta, y algo que también me hacía percatar era que cuando he leído los textos de historia de la filosofía en el Perú, por ejemplo, Salazar Bondi hace una historia, ¿no? De la filosofía en el Perú, 2 tomos, y luego tiene uno pequeño, ni siquiera lo menciona. Y por ahí he leído que su señor padre sí menciona a Salazar y en algún momento creo que hasta lo cuestiona, ¿no? Entonces, coméntanos un poco sobre esa producción, doctor. Mira, uno de los legados de mi padre es su producción intelectual, ¿no? Y, por ejemplo, en el texto de Historia de las Ideas en el Perú Contemporáneo, es el mismo título de una obra de Víctor Andrés Belaúnde, si no me equivoco. Sí. Ya eso hay que aclarar en primer lugar, pero no es lo mismo, ¿no? Pero se refiere al mismo tema. Y ahí hace un estudio desde Bartolomé Herrera hasta José Carlos Mariátegui, donde están pues varios intelectuales, ¿no? Bartolomé Herrera, Miro Quesada, Ribagüero, y así sigue adelante, ¿no? Y toma inclusive los críticos de Mariátegui como Mariano Valderrama, por ejemplo. Ahí concluye. Y que el análisis que le hace a cada autor, a cada intelectual, lo hace desde el punto de vista marxista, atendiendo a 3 cosas, ¿no? A su extracción de clase, a su situación de clase y a su posición de clase. Entonces, cuando uno estudia con ese método, prácticamente ya no le haces una radiografía al autor, ahora diríamos le haces una resonancia magnética. Entonces descubres realmente quién es. Llegas a la conclusión que no importa tanto de dónde venga ni qué es lo que es, sino importa a quién defiende. O sea, ante qué fenómeno se hace un hombre activo ante la sociedad. Y es cuando comienza a discrepar, por ejemplo, de Manuel González Prada.
Y de hecho hay una obra inconclusa de mi padre que es El materialismo contemplativo de Manuel González Prada. Entonces, que es prácticamente el trabajo de los caviares, ¿no? Hablan mucho de revolución, de todo esto, y al final nunca se atreven a hacer una revolución. O ves a un Hildebrand que critica mucho, pero nunca se atreve a hacer un partido y ni siquiera postular al Parlamento para ver si sería el parlamentario ideal. No existe ese tema. O sea, es fácil estar en la tribuna, es fácil rajar, es fácil tirar Es fácil piedras, estar en ¿no? el balcón, Pero, doctor. por supuesto, pero Ujú. otra cosa es estar en la cancha, ¿no? Así es. Una cosa es estar ahí en el Coliseo Romano bajando el dedo y otra cosa es estar de gladiador. Entonces, eso a mí me ilustró bastante, ¿no? Estudiar a capela, perdón, a capelo, estudiar a Encinas, al Puneño, Ujú. descubrir un enfoque distinto, ¿no? De varios intelectuales que del mismo Salazar Bondi, como lo has mencionado, del mismo Aya de la Torre. Entonces, para mí eso, ahí yo realmente conocí a mi padre. Ahí lo conocí en política. O sea, mi padre yo lo comienzo a conocer en su campo académico e intelectual cuando muere, mediante sus obras. Antes me era difícil o quizá no hubiera tenido también la profundidad de hacerlo. Pero también hay que resaltar que a él lo asesinan en una época, en una edad donde su aporte intelectual era, era durante su apogeo, a los 52 años. Era mi menor. Y lo asesinan por un tema de profilaxis política. No lo asesinan por un tema de terrorismo real, ¿no? No. Sino que quienes analizaban la situación como lo ocurrido en Ayacucho, es lo mismo que está pasando este fenómeno aquí y hay que adelantarnos. Entonces procedieron a una profilaxis política con crímenes de lesa humanidad. Y entonces eso es prácticamente el marco, ¿no? Donde ocurre todo este tema. Y hay que rehacer las obras. Sí las tengo en borrador, pero no me he atrevido a mandarlos a publicar porque hay frases, hay letras que todavía no las descubro cuáles son y a veces una letra puede cambiar todo un enfoque y más aún si es filosófico. Ujú. Entonces eso es lo que me ha retenido porque las obras que tengo de él están en mimeógrafo, no están en computadora. Aquella vez se utilizaba el stencil, el mimeógrafo, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo quizá con un equipo de filósofos que entiendan para que puedan deducir cuál era la frase que está borrosa, ¿no? Ujú. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Hay otros que están claros, sí, pero hay otros que, por ejemplo, leyes del desarrollo social, por ejemplo, la filosofía de la oriental a la helenística, todo lo que son corrientes filosóficas, un poco complicado. Quizá filosofía de las sociedades capitalistas, que para mí esto es un resumen, un extracto de la obra de Lenin del imperialismo fase superior del capitalismo, por ejemplo, ¿no? Es que, como yo decía el otro día, lo que describe Lenin en su libro es como si Lenin hubiera estado presenciando la invasión a Venezuela hace poco. Sí, pues. Porque Lenin habla de las guerras imperialistas Ujú. en ese libro. Habla del monopolio, habla de los mercados, de las rutas económicas, habla de la industria, habla del poder financiero. Increíble, ¿no? Entonces y ese libro fue escrito en 1916, antes que triunfe la revolución bolchevique, Así es. y está tan vigente. Siglo O sea, pasado, todo lo vigente. que hace que los banqueros es lo que dice Lenin. Lo que hacen los empresarios, lo que hace el imperialismo, sigue siendo Lenin. El tema de los préstamos, la transacción de capitales, el tema del establecimiento de los monopolios y el tema de la anexión territorial es vigente.
como dicen, tal cual. Ajá. Así es. Perfecto. Cerramos con esta última cita donde usted hace mención de cómo la CIA ha tenido participación en este proceso, ¿no? De persecución a su padre, ¿no? Un poco para eh, poner en contexto, esto está en la página 70. Eh, Dice lo siguiente, ¿no? Luego de comentar sus aportes, dice en la página 70, ¿no? El documento desclasificado del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de su embajada en Lima el 28 de agosto del 2023, cuyo asunto es, ¿no? Y cita, victorias y vulnerabilidad de Sendero, dos puntos, revisitando el Valle de Mantaro, ¿no? Ahí, fin de cita, claro está, da cuenta de un reporte de marzo del año 1991 por Polo Foss, agregado político de la CIA, en los siguientes términos, y cita, la mayoría de los interlocutores dijo a Poloff, ¿no? que la Universidad Nacional Central es el centro de actividad terrorista en Huancayo y el Mantaro. Poloff invitó a un profesor de la Universidad Nacional del Centro del Perú y tres alumnos actuales o anteriores a cenar para escuchar sus opiniones sobre el terrorismo en la Universidad Nacional Centro. Los tres estudiantes están de acuerdo con las evaluaciones anteriores de la policía. No es seguro para que un externo entre a la universidad. Los cuatro invitados a la cena de Poloff acordaron sin duda que el vicerrector de la Universidad Nacional del Centro, Jaime Cerrón, secuestrado y asesinado por las fuerzas de seguridad en julio de 1990, era de Sendero Luminoso. Estos cuatro opinaron además que la policía y el ejército fueron invariablemente exactos en su ejecución extrajudicial a presuntos terroristas asesinados. Los cuatro no aplaudieron los asesinatos, pero todos acordaron en que los que están muriendo son verdaderamente terroristas. Y sí, ¿no? Eh, con lo cual usted muestra, pues, que se planificaba para acabar con aquello que parezca, ¿no? De Sendero, ¿no? ¿Qué comentario nos puede hacer a ese respecto, doctor? Bueno, la infiltración de la CIA en las universidades públicas no es ninguna novedad. Ujú, Es un hecho que se ha hecho frecuentemente, ¿no? A lo largo de la historia universitaria del país, más ujú, aún las universidades públicas y más aún en un contexto político o de guerra civil. Pero llegó un punto en que a la Universidad del Centro ya no podían infiltrarlo con personal externo. Y por eso que este informe desclasificado pone en evidencia que la CIA tiene que recurrir a personal nativo de la universidad, a personal tanto del estamento docente como del estamento estudiantil, para obtener una información. Entonces estamos frente a personas que en primer lugar nunca han tenido una preparación de inteligencia y cualquier cosa para ellos podría haber sido un delito de exageración, es decir, no tenían el manejo técnico ujú. y cualquier informe o cualquier cosa o para justificar las recompensas que la CIA les daba, estos señores informaban lo que sabían y lo que no sabían. Es decir, estamos frente a una fuente inexperta del manejo de la información. Y es por esa fuente inexperta que se, que se concluye en actividades de crímenes. Ahora, por ejemplo, Jaime Cerrón fue asesinado, ¿no? En junio de 1990, en el gobierno de Alan García Pérez. Ahora yo pregunto, ¿Alan García no sabía de este crimen? Claro que sabía.
porque van a ejecutar a una autoridad universitaria, van a ejecutar a un funcionario del Estado, no van a ejecutar a Juan Pérez. Ojo que por ese crimen inclusive podría haber caído un gobierno. Entonces los militares no van a tomar acciones porque a ellos se les ocurra. Ese crimen fue discutido y fue aprobado por Alan García. Porque si Alan García se entera que en el Perú asesinan a un vicerrector con las características y el impacto que tuvo, mínimamente tenía que haber destituido al presidente del Comando Conjunto del Valle del Frente Mantaro. Mínimo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque contaba con su aprobación. ¿La aprobación de quiénes? De Alan García, de Agustín Mantilla, de Velázquez Yacarini, de Delgado Rojas, que le ordenaron a este Elías Espinosa del Valle. Esa es la cadena. Lógicamente, ellos trabajaban con un equipo ya ejecutor, que era el grupo Escorpio. Y el grupo Escorpio es el aparato militar de aniquilamiento de Alan García, y el aparato paramilitar es Rodrigo Franco. Con Fujimori desaparece Rodrigo Franco y el Escorpio se transforma en Colina. Esa es la evolución. Ahora, ¿por qué Rodrigo Franco no pudo haber matado directamente a Jaime Cerrón? No pudo haber ejecutado. Porque lo de Rodrigo Franco realmente para ese tipo de operación eran pues muy gente que no tenía la calidad del caso, ¿no? Por ejemplo, tenías a un Chito Ríos que ponía un Volkswagen de coche bomba en el Canal 4 y él mismo se determinaba dinamitando. Tenías a una Nidia Vilches que entrenaba en Torre en Huancayo, con 5 fulanos pasándose una dinamita de mano en mano así practicando y terminaba matando a uno de ellos. ¿No? Ese era Rodrigo Franco. Un grupo de gente inexperta, matona, con el aval del Estado, con pistolas, dinamitas, ¿no? Pero el trabajo que se hizo con Jaime Cerrón fue un trabajo muy profesional. Se hizo un seguimiento, salió la camioneta, lo recogió la camioneta. No vino ese día el guardaespaldas. Un guardaespaldas del Estado, ¿eh? Por eso es que lo matan a él y al chofer nada más. Y cuando en la esquina le atraviesa otra camioneta, de ahí bajan 3 individuos con metralladoras Uzi. Pero eso es al frente. Pero a la vez de pie, habían 3 más ya que habían rodeado la camioneta. O sea, gente de a pie que ya estaba armada. La camioneta tenía otros 3 más. Entonces, si Jaime Cerrón hubiera sido ejecutado por un grupo subversivo, lo hubieran matado a él, pero no al chofer. ¿Por qué mataron al chofer si el chofer no tenía nada que ver en tal caso? ¿Por qué lo secuestraron? ¿Por qué lo llevaron? ¿Quién podía moverse en un estado de emergencia con una camioneta, con 6 sujetos afuera con metralletas, en la tolva llevándose al chofer en el piso y a Jaime Cerrón en la cabina, seguramente recostado, tirado en el suelo, en el piso? Todo esto definitivamente es un trabajo profesional de un comando de aniquilamiento del ejército activo, ¿no? Negar la paternidad criminal, las balas que se han recogido, la impunidad que el Estado muestra en todo momento, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos dudas de ese tema, no tenemos dudas en absoluto. Por eso es que esos sucesos, como te digo, pues han sido temas que han pasado en todo el Perú, ¿no? No solamente en la Universidad del Centro, al igual que comenzó en Ayacucho con el crimen de Capelletti. De ahí se comenzó a desatar muchas cosas y la CIA también definitivamente ha estado ahí.
Entonces, la CIA en este caso lo que hace es confirmar una sospecha, pero también expone una fuente inexperta en el manejo de la inteligencia y que producto de esas informaciones necias han matado gente inocente, Ujú. producto de dádivas que la embajada pagaba y que gente que decía que era amén, decía estamos tristes pero están bien muertos, ¿no? Entonces, el mismo trabajo de inteligencia, si tiene informantes de baja calidad, el trabajo de inteligencia también es de baja calidad. Pero sí, obviamente, ese poder trabajaba, pues, ¿no? Con los de arriba. Y ese es un informe después del crimen. Habría que ver qué ha informado a la CIA antes del crimen cuando Claro, desclasifiquen esos documentos, ¿no? Así efectivamente. sería. Perfecto, doctor. Creo que ha sido una larga velada, doctor, y se ha cumplido al final con el objetivo de comentar al menos los primeros 4 capítulos. El próximo capítulo, capítulo 5, El Faro de la Revolución, ya que ya tiene otro tenor, y eso lo vamos a seguir comentando el día de mañana. Ya coordinaremos por interno si lo seguimos comentando por su página o por el mío, porque ha tenido dificultades el mío. Entonces, eso lo coordinamos por interno, doctor. Más bien, muchas gracias. Estamos muy agradecidos, nuestra gente de Ayacucho sobre todo, porque están ansiosos, ¿no? De que usted mismo lo comente y quedaba pendiente, pues, y además ya habíamos dado nuestro compromiso con la red de que de todas maneras se iba a analizar el texto y entonces se viene el otro libro, ya se nos va a acumular, entonces esto hay que culminarlo ya antes de la presentación. Bien, doctor, muchas gracias, un Gracias, fuerte Ricardo. abrazo, muchos Muchas éxitos gracias y también por tu paciencia ujú, y por esta oportunidad que has creado para poder difundir algunos alcances de la obra. Y agradezco también a los amigos que se han conectado, ¿no? En ujú. un momento llegamos a 300, A 400, existe doctor. todavía un buen número, Ujú, hay buenos comentarios, ujú. hay ataques también, hay Sí, que hay de todo, hay de atenderlos. todo. Y lo importante es de que estamos difundiendo algo que no debe quedar en los anaqueles. Así Eso es. es importante. Esa es la idea, Muchas doctor. gracias, Esa es la Ricardo. idea. No, muchas gracias a usted. Un fuerte abrazo, camarada. Cuídese.